Me alegra mucho que estés acá para escucharme. Quiero en este momento hacer una exposición sobre mi última canción, Jerusalén, profundizando un tema supremamente importante, sobre todo en estos tiempos en que, como aquí lo voy a profundizar un poco, no solo la profecía bíblica para el pueblo que tiene fe, para los que venimos caminando en contacto con lo divino y lo sobrenatural desde siempre, desde muchos años, para los creyentes pues desde los siglos, desde tiempos ancestrales, pues venimos caminando en contacto con lo espiritual, con lo invisible, desde el pueblo pues, de Israel, algunos pues obviamente en contacto con lo invisible, pero más con el reino de las tinieblas, porque han estado en falsas religiones, en meditaciones extrañas o cosas de indigenismo, y bueno, donde se revuelven verdades y mentiras, y pues Dios ve la intención de cada criatura, ¿no? Eso es muy complejo, pero solo Dios solo a Dios le corresponde el juicio, porque sí, hay muchas almas que pueden a lo largo de la historia haber estado haciendo prácticas paganas, ofensivas al mismo Dios, pero tal vez en su corazón lo buscaban a Él y estaban queriendo hacer el bien, queriendo ofrecerle un culto al Creador. Muchos hoy en día también que tantos millones y millones de personas que nacen en familias y naciones paganas, pues obviamente también ahí hay mucha gente que es de Dios, porque los verdaderos hijos de Dios, como dice la Sagrada Escritura, son los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, los que luchan continuamente contra el pecado, los que están en ese camino de luchar por hacer su voluntad. Entonces, bueno, a ese propósito, esta canción, como muchas, es un llamado a despertar del sueño, de los sentidos, como dice San Pablo, de la vana manera que heredamos de nuestros antepasados, esa vana manera de vivir tan superficial, tan identificadas con el cuerpo y no con el alma y el espíritu, tan identificada con la materia, ¿sí? Con lo visible. Y como yo ya he explicado en mi canal Misioneros de la Divina Voluntad, tal vez aquí he hablado algo de ello, hasta científicamente hoy en día, pues ya desde hace unas décadas el hombre en ese naufragio al que lo ha traído su propia subjetividad, su soberbia, su vanidad que lo ha llevado sí, a perder la noción de lo que es real. Entonces en ese naufragio busca la ciencia para, como un apoyo para anclarse y no naufragar totalmente. Por eso la ciencia tiene que ser objetiva, pero hoy en día ya ni se puede confiar obviamente en lo que dicen los científicos, porque como se ve pues ya todo está muy manipulado por aquellos que manejan el dinero. Es un sistema, una sociedad, un mundo que se mueve por la plata, donde mucha gente ha caído en ese envilecimiento, en esa falta de dignidad, en que va perdiendo lo que debe ser realmente un ser humano, que se debe mover es por amor, por la gloria del Creador, y se mueven por las baratijas de este mundo, ¿sí? Por la carnada del placer fácil, y resultan sirviéndole a los demonios. Yo aquí hablo tanto para los creyentes, los que venimos caminando en el interior de la iglesia, como pues para el que Dios en su providencia, y a través pues, de esta red social que es YouTube, pues los traiga a ver este video. Muchos ojalá llegaran aquí personas así ateas, escépticos, socialistas, comunistas, gente que le parece de burla todo esto, que al ver esa canción pensarán que yo estoy loco, ¿sí? Que es un vivir de fantasías, de ilusiones. Entonces te invito a escucharme, te invito a que escuches mi punto de vista, eso es ser uno prudente en la vida, no quedarse uno atenido y cimentado en su propio criterio, en sus propias elucubraciones, en sus propias experiencias o en su propia formación, en fin, ni quedarse creyendo en hombres, en lo que yo haya leído. Entonces yo no hablo desde mi propia experiencia solamente, sino sobre todo desde la verdad revelada y que ha cambiado millones de vidas a lo largo de la historia. Una mentira no puede trascender, una mentira por ley natural, mejor dicho, eso es una sentencia, o sea, la mentira por su propia condición no puede permanecer, no puede durar. No es sino que se manifieste la verdad y la mentira queda totalmente aniquilada. ¿Sí? Y como no puede durar, por eso una mentira hay que decir otra y otra y otra para seguirla sustentando, para seguirla escondiendo. Pero la verdad no, la verdad sí es eterna, la verdad es inmutable. ¿No? Mucha gente de izquierda, socialistas, gente envenenada por las cosas que han leído o por heridas emocionales también, porque más que una cuestión intelectual es una cuestión de voluntad. ¿Sí? Muchos no creen en Dios porque no quieren creer en Dios, porque no quieren tener a quien rendir cuentas, no quieren obedecer unas leyes y resulta que son las leyes que rigen el universo. Entonces, ¿quién es el que está perdiendo cuando el mismo hombre se sale de ese orden que mueve los astros? ¿Sí? De que se sale del orden establecido por Dios en toda la creación. El hombre, como dice el Señor en el libro del cielo, es esa nota discordante en esa gran armonía de la creación. Entonces, como venía diciendo, hasta científicamente, hermanos, está comprobado
No solo que Dios existe, que existe una dimensión espiritual invisible, sino que nos estamos enfrentando ya que ya está en acto, ya está sucediendo un gran cambio, ¿sí? Como si se pasara de una noche al día, ya viene el amanecer, podríamos hablar del amanecer galáctico o del amanecer dimensional, ¿sí? Como si entrara esa quinta y cuarta dimensión aquí a la tercera dimensión en que nosotros estamos, ¿sí? Que ese es un lenguaje que uso para los no católicos, en los no católicos es un lenguaje sí extraño, pero como hoy en día, como digo, hay tantas personas que lastimosamente confían más en los que le pueda mostrar un microscopio y en lo que le pueda decir un químico, un científico, un astrónomo, o la neurociencia, bueno, en fin, tantas ramas que hay hoy en día, o un astrónomo, que lo que dice, lo que dijo el mismo Jesús, que cambió la historia en un antes y un después, o lo que diga un profeta, ¿sí? No, porque hay un espíritu de rebeldía en muchos, es el espíritu de Satanás, no se quiere un sometimiento a una autoridad. En mi canal Misioneros de la Divina Voluntad últimamente he estado hablando de eso, de la importancia de que haya un orden, una jerarquía, una autoridad, porque ese es el diseño original. ¿Mm? Y el mundo está como está, según palabras del mismo Jesús, es porque se ha perdido la noción de las cabezas, por eso no se quiere obedecer y muchas veces ni siquiera se sabe qué obedecer o a quién obedecer. ¿Mm? Pero es que los que son cabezas o somos, empezando por los padres de familia, muchas veces no estamos obedeciendo ni siquiera a Dios, al Creador, ¿Mm? Que ha puesto sus leyes en el universo y que son leyes que se rigen y se resuenan en el amor, en la ley del amor. A propósito pues de la ciencia, hermanos, hablando de la Nueva Jerusalén, de lo que he querido con esta canción cuya letra ya escribí, no recuerdo, creo que en el 2004 más o menos, lo que quiero es llevar a que meditemos en eso, o sea, ya no es el tiempo de nosotros estar poniendo y cifrando todas nuestras esperanzas y esfuerzos solo acá, solo en las cositas del cuerpo, de la plata. Debemos empezar a ser personas que se mueven realmente por el amor, por los ideales reales del hombre, que es lo que queda, es lo que nos vamos a llevar al otro lado, a la eternidad. ¿Sí? No es difícil y es muy fácil darse cuenta que no es difícil comprobar que todo lo material es pasajero, es temporal, empezando por nuestros mismos cuerpos. Entonces, ¿por qué quedarnos viviendo en función solo de eso? Que es algo que yo repito mucho, que científicamente está comprobado que lo que nosotros percibimos con los sentidos es una pequeña franja de la realidad. Por lo tanto, al hablar de la Nueva Jerusalén, hermanos, estamos hablando de una ciudad que es más real y que va a ser mucho más duradera que todas las ciudades que hemos conocido hasta ahora en los imperios humanos. Ciudades de tierra, de barro, como decía, cimentadas en la corrupción de los hombres muchas veces, en el amor al dinero, en la avaricia, en sangre. ¿No? Ciudades por cuyas bases circulan las ratas y las cucarachas, las aguas putrefactas. Nosotros no fuimos creados para esto, hermano. Nosotros somos hijos de Dios, estamos llamados a ser hijos de Dios desde el bautismo. Y eso quiere decir mucho. ¿No? Ser hijo de Dios es vivir de una dignidad muy alta, que este tema lo voy a profundizar en mi próximo lanzamiento, que es una canción que se llama Su Mayor Conquista, donde hablo precisamente de que todo el trabajo del Señor en estos milenios que han transcurrido en la historia de la humanidad ha sido con el fin, con la meta de formar, de preparar a los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios. Por eso, como dice San Pablo, la creación entera espera la manifestación de los hijos de Dios. Y espera también esto, el descendimiento de la Nueva Jerusalén. Espera que entre el Señor, Rey de Reyes, a esta tierra. Y por eso, como estaba escuchando y leo y escucho videos, y bueno, estoy muy autodidacta en muchos temas, en todo lo que yo sé, también en la pintura, en la música, en filosofía, en cosas de formación. Y es increíble cómo, hermanos, desde la mecánica cuántica podríamos hablar de unas predicciones, o sea, o ya los que muchos que no quieren creer en estas profecías bíblicas, y la Nueva Jerusalén es una profecía bíblica, pues créanle a la ciencia, ¿no? Que ya está ratificando de muchas maneras todo lo que está en la Biblia, confirmando lo que es cierto, y confirmando esto tan importante, que viene un gran cambio para la humanidad. Entonces podríamos hablar de esas profecías o predicciones de la mecánica cuántica, donde se mezcla la física y la astrofísica. Entonces, hermanos, están sucediendo muchas cosas y van en aumento, van increciendo, que son medibles, porque ese es el punto. La gente, pobrecito, me da lástima, la gente sin fe, es tenaz, porque o sea, que no deberían entonces creer en el amor ni en nada, porque si solo creen en lo que ven o lo que les puede mostrar un microscopio o un telescopio,
Resulta que es que el amor es intangible y tantas cosas tan importantes en la vida, ¿sí? Tu memoria, sentimientos, intenciones, deseos, todo eso hace parte de esa dimensión del alma, que no se puede ni pensar ni medir, todo ese tipo de cosas espirituales. Entonces escuchaba sobre esto, hermanos, que digamos que en la creación hay un velo, ¿m? Como un campo magnético que hace como que no se puedan mezclar las distintas dimensiones y que la Tierra de alguna manera está así cubierta como bajo un velo que le impide a los hombres entrar en una comunicación directa con ese mundo de lo espiritual, digámoslo así. Entonces ellos hablan de, o sea, con cosas que son medibles, vuelvo y repito, a través de ondas y de tantos instrumentos que el hombre ha venido desarrollando, ¿sí? Los gobiernos, en la NASA y cosas de información también que se puede hablar de un protocolo de silencio, o sea, que para no escandalizar, para no asustar a la gente, también pues para poderlo manipular más fácil, o porque pues muchos de estos gobernantes siguen siendo escépticos a muchas cosas y no les interesa eso, que la gente esté despierta, sino que quieren que la gente pues siga dormida. ¿Mm? Pero sí se vienen notando muchas anomalías en el campo magnético terrestre. O sea, ¿qué quiere decir eso? Cosas que no sucedían normalmente y que ahora están sucediendo en todos los campos. Y eso ya se ve, por ejemplo, en tanta variación del clima, de los animales que están como confundidos. Muchos animales no migran y no se comportan de las maneras, digamos, en que siempre lo habían hecho, sino que empiezan a tener comportamientos que obedecen como si hubiera un desbarajuste o como si las cosas estuvieran cambiando de orden más bien. ¿Mm? Entonces se habla de unos picos energéticos, de explosiones de rayos gamma, ¿vale? Por eso todo esto es medible con estos instrumentos y que se van dando como periódicamente, o sea, es como, según escuchaba en este video, es como si, no lo comparto aquí ni digo cuál es porque pues tiene muchas revueltas de cosas, pero pues yo tomo aplicándolo, ¿no? La verdad revelada, confirmando lo que dice la Sagrada Escritura, pero pues también son personas, sí, que, digamos, el que entrevistan ahí, una persona conocida, un investigador, escritor, él tiende más a lo pagano, ¿no? Más a creerle a lo de los indígenas, a lo de los mayas, lo de los chamanes, lo de los budistas, que a lo de la iglesia, que a la Biblia, que a Jesús, siendo que ahí está todo, con mucha más claridad. Entonces, en vez de recomendar que hagamos oración, que nos consagremos a la Virgen, que es lo seguro, y digámoslo así de alguna manera lo más fácil, porque sabemos que ese es el camino perfecto, fácil y seguro para llegar a Dios, pues recomiendan otro tipo de cosas, ¿sí? Más de que el hombre en su soberbio pues se va a buscar cosas según su propio criterio. Entonces en ese video se cae mucho en eso, por eso me cuido de recomendarlo directamente, pero escuchen todo esto tan interesante que les estoy hablando. Todas estas investigaciones que concuerdan desde varias fuentes de científicos, de personas espirituales o pseudoespirituales y muchas personas que él investigó, lugares a donde fue y todo esto, viene a confirmar que es como si el universo estuviera recalibrándose, como reordenándose, como para un gran cambio, para un gran acontecimiento. Para un evento de proporciones que no alcanzamos a imaginar. Nosotros los creyentes, sobre todo por lo que está en el libro del Apocalipsis, pues sí alcanzamos a imaginarnos algunas cosas. Eso este video, esta canción, más digamos que de lo que yo imaginé, es como si en el alma no hay tiempo ni espacios, en el alma nosotros tenemos alas. Esas alas plateadas de la paloma son las intenciones divinas con el alma, y eso es lo que cuando esté ese gran cambio, el Señor esté reinando en la tierra, nos vamos a dar cuenta de eso. Y este científico, este escritor, investigador hablaba de eso. O sea, las posibilidades del hombre se van a dar cuenta de eso, y eso ya lo vimos con la vida de muchos santos, y empezando por la misma vida de nuestro Señor Jesucristo, como en su humanidad ya resucitada, Él podía traspasar los muros, podía viajar como en el tiempo en cuestión de segundos, ir de un lugar a otro, o sea, sí, eso se llama la sutileza de los cuerpos, que seguramente en ese reino nuevo lo vamos a tener, las personas que seamos dignas de estar en ese reino de la luz y entrar en esa ciudad celestial. Todo esto es, pues, hermanos, una muy buena noticia, hermosa, grandiosa, porque se cumple todo lo que está en la Sagrada Escritura, que la tierra va a ser renovada y entregada para los buenos, los malvados van a ser extirpados de la tierra, por fin se va a acabar tanta mentira, corrupción, injusticia, porque es que este es un mundo, como he repetido varias veces, que apesta, que fastidia ya de ver cómo el poder, todo lo tienen gente que parece que, o sea, descerebrados, o gente con la voluntad en las manos de los demonios.
Es una cultura de muerte que cansa verdaderamente. Todo esto del homosexualismo, como lo promueven desde niños, tantas cosas o sea, es cuestión de dignidad, es que no es ni siquiera una cuestión de que si se van a volver religiosos y santos ya, no, o sea, deja que Dios te dignifique, no dejes que el espíritu del mundo, el espíritu de Satanás te arrastre. Entonces miremos esto, mientras el Señor quiere, y es una completa realidad, esto de la Nueva Jerusalén, vuelvo y repito, porque son decretos divinos que nadie ni nada va a poder impedir. O sea, si está escrito en la Biblia esa ciudad celestial, es porque es una completa realidad, es algo que está en acción. Y el Señor le dijo a sus apóstoles, voy a prepararles un lugar y cuando esté preparado vendré y los tomaré y los llevaré para que estén donde yo esté. Por eso la canción empieza diciendo eso, ha sido creada y diseñada por las manos del mismo Dios. Entonces imagínate tú un diseño, una arquitectura hecha por el mismo Dios, seguramente a través de los ángeles, no sabemos. Pero es una muy buena noticia, hermano, para nosotros, para los malvados, para los del mundo, pues qué miedo que se escondan y no van a tener dónde esconderse. Pero todos estamos llamados a prepararnos para salvarnos. Y prepararnos es eso, yo empezar a llevar una vida de mayor dignidad, de mayor orden, de mayor pulcritud, de mayor dignidad. ¿Sí? Mientras que miren el mundo a lo que nos está invitando, vuelvo y repito, desde niños invitándolos a que se vuelvan degenerados. Esa es la palabra, a que se vuelvan unos instrumentos de placer, unos esclavos de sí mismos, unos esclavos del pecado, unos esclavos de los demonios, ¿a cambio de qué? De perder todo. O sea, a muchos les quieren robar, a todos nos los quieren robar, pero muchos se están dejando, más bien muchos se están dejando robar la vida eterna por bagatelas, por estupideces, por estar enamorados y apegados a lo que ofrece este mundo, estas ciudades de barro. ¿Sí? Se están dejando robar la ciudad de proporciones colosales, inimaginables, donde todos los habitantes van a ser santos, es decir, seres perfectos, llenos de puro amor, llenos de virtudes, donde todo va a ser, o sea, sí, lo que dice San Pablo, el ojo no vio, el oído no escuchó, la mente no alcanza a imaginar lo que Dios tiene preparado, esas promesas del Señor. Entonces yo me siento contento de poder hacer una canción en honor a esa gran promesa del Señor. Sí, le hablo como si fuera una persona, porque es una ciudad viva. Eso también en la última estrofa hablo de que el corazón de esa ciudad, tu corazón es la Virgen María, tu corazón es la Eucaristía. Es decir, que una ciudad que su corazón es la Eucaristía, ¿qué quiere decir? Una ciudad donde por fin es reconocido el amor, donde por fin reina aquel que lo merece, no como los gobernantes de este mundo, que no lo merecen, como dice el mismo Jesús, no merecerían estar en una cárcel o estar en el infierno, muchos de ellos, la gran mayoría tristemente, pero aquel que muriendo en la cruz, por puro amor, o sea, un rey que se entrega totalmente, ¿sí? Un verdadero rey, como no los hay ahora. Han habido algunos reyes santos, guerreros que vivan con su pueblo, de verdad, comprometidos con su pueblo, de verdad, entregados al amor y con la intención de servir, de dar felicidad, de proveer, de ser un reflejo de Dios, porque así es Dios para nosotros, para la humanidad. Un Dios que será, que es generoso, que quiere ver bien a su pueblo, a sus hijos, que es un buen pastor. Entonces, ese buen pastor que es tan bueno que murió en la cruz por sus ovejas rebeldes, ciegas, estúpidas o tontas, y muchas ciegas, ¿sí? Y rebeldes, ese sí que merece reinar. Él sí que merece estar en un trono donde todos nos postremos ante Él para adorarlo, para glorificarlo. Y así va a ser. Entonces dime tú, ¿quién está viendo de ilusiones? ¿Quién le está cantando de ilusiones? ¿Quién está hablando de cosas fantasiosas, de mitos y leyendas? Pobrecitos tantos que hoy en día, por no creer en la verdad del Evangelio, de aquel que marcó la historia en un antes de Cristo y después de Cristo, y que están volviendo a los mitos de los indígenas, a leyendas, a fábulas, le creen a cualquier gurú, a cualquier eh, farsante, a cualquier hablador, a cualquier comunista, a cualquier socialista, que solo viven en función de sí mismos, gente completamente sumergida en el egoísmo, en toda clase de vicios. Es una vergüenza, más esta sociedad es, o sea, es ver vergonzosa ante el cielo, ante el universo, ante Dios que es tan santo, tan perfecto. O sea, como yo decía en algún momento, el hombre, esta sociedad está haciendo el ridículo ante Dios, ante todo el cielo. El ridículo, un ser humano que se ha vuelto ridículo, dejándose engañar por puras estupideces y bagatelas. Entonces, volviendo a lo que estaba hablando desde esta parte de la mecánica cuántica, de lo que nos puede decir la ciencia, de este cambio que ya está sucediendo, ese aumento exponencial de incursiones dimensionales, lo llaman ellos, aumento de eventos en que las leyes físicas normales parecen suspenderse temporalmente.
sea, por ejemplo, o sea, que las leyes naturales, por ejemplo, la ley de la gravedad, entonces hay sitios en que no, como si hubiera un fallo en esa ley, ¿sí? O en cosas del sonido, de la luz, de cómo la luz atraviesa ciertos materiales, cosas así, no como si estuvieran cambiando, si estuvieran recondicionando esas leyes. O sea, vuelvo y repito, como si el universo estuviera mismo físicamente preparándose para ese gran cambio. ¿Mm? Y todo esto pues analizado desde lo que se llama la teoría de las cuerdas, la relatividad general, la física cuántica, desde la ciencia, mejor dicho. Y tras lo que el hombre ha venido a lo que ha llegado después de sí, muchos años de muchos personajes que han ido dando sus avances, que ha ido progresando a lo largo de los siglos hasta llegar a lo que se tiene ahora, pero le da uno risa, o sea, tanta cosa para lo que no escribe ahí en el comentario de ese video, para los que tenemos fe, el velo se rasgó, o sea, ese velo interdimensional se rasgó con la muerte de Jesús en la cruz. Y como yo y muchos de ustedes seguramente vimos en contacto con esa dimensión de lo divino y lo sobrenatural, con total naturalidad, como es algo ya cotidiano para nosotros, como lo dice el catecismo. Yo cito mucho esa cita porque esconde verdades muy profundas y muy necesarias. Dios quiere que el hombre se acostumbre a él. O sea, acostumbrarme a vivir en el amor, como un padre con su hijo. Así como nos acostumbramos a ver cada día nuestras familias y el día que no, pues sufre uno. Entonces lo mismo, acostumbrarnos a Dios, que vuelvo y repito, costumbre no es rutina, no es en una rutina, sino en una costumbre quiere decir una necesidad que se mantiene en el tiempo, un alimento continuo, así Dios para mí, yo para Él. ¿Mm? Entonces el universo está aproximándose, hermanos, a un punto de convergencia dimensional. Y con todos estos análisis ellos llegan a la conclusión de que esa capa se está adelgazando. O sea, ese velo también acá en la dimensión material se está adelgazando. Para nosotros, desde la muerte en la cruz, ya ese velo se rompió. Por eso cada vez que yo voy a entrar en comunión con esa dimensión de lo divino, o sea, con el mismo Dios, me echo la bendición porque es como si yo cruzara una puerta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entro en la dimensión de mi, o sea, entrando en mi propia alma, el alma pues tiene libre acceso a esa dimensión, digámoslo así. ¿Sí? Podríamos hablar de la cuarta y quinta dimensión, acá estamos en la tercera dimensión, la material. El segundo y tercer cielo. Es muy interesante todo esto, el evento de convergencia, que a propósito de eso en la canción ya habló de eso, en la Jerusalén, dice una parte, dice, en ti todo el universo en armonía confluirá. O sea, una ciudad en que todo, como si fuera una sucursal del cielo en la tierra, entonces claro, hay libre acceso de ángeles, está el mismo Señor ahí, entonces imagínense, algo interdimensional, en que ya esos seres que hoy en día no podemos ver, los vamos a poder ver. Las leyes de la física están cambiando, tasa de decaimiento radioactivo, variaciones de cómo se comporta, esto ya lo había dicho, sí, me había adelantado, variaciones en la fuerza de la gravedad en ciertos lugares, o sea, como si esas leyes de la física estuvieran cambiando. También ellos hablan de que el orden explicado es como el orden material, lo visible, lo observable, ¿sí? Lo tangible, y que eso obedece a un orden implicado, que es eso, lo invisible y lo espiritual. Entonces son lenguajes científicos, pero para nosotros es eso, el mundo de lo material, el mundo de lo espiritual, lo visible y lo invisible, así de sencillo, lo eterno y lo temporal. Que todo eso, como yo lo he explicado también en mis videos, en mi misión, eso es lo que sucede en los sacramentos, que convergen esas dos realidades. ¿Sí? Cada uno de nosotros es sacramento. Entonces yo soy un ser aquí con un cuerpo material, pero también con una realidad espiritual conectada con lo eterno. Por eso yo vengo aquí a traer, a explicar cosas, o sea, como si fuera un canal, un puente entre Dios y los hombres, como lo hace un sacerdote, como es la Eucaristía, como es la confesión, como son los sacramentales. O sea, tienen algo de material, pero su mayor sustancia, lo más importante es espiritual, es invisible. Por eso puede darse a los hombres. Por ejemplo, en el bautismo es una realidad espiritual y el Señor se utiliza que el crisma, que el agua, el sacerdote, en fin, ¿sí? Un nombre nuevo que se le da a la criatura. En la Eucaristía, pues una realidad espiritual, que es el mismo Dios que se hace alimento, pero necesita de algo físico, que son los accidentes de la hostia, un poco de pan y un poco de vino. En la confesión está Cristo, una realidad espiritual y divina, pero necesita de un ser humano, el sacerdote, de sus palabras, de sus manos, de su voz, de sus oídos, de su cuerpo, para escuchar, ¿sí? Para escuchar y para poder darse a los hombres, para poder darle al hombre su perdón, ¿sí? Para poderle dar al hombre su perdón directamente,
para poderle dar al hombre su perdón, la absolución a través de un sacerdote. Porque si todo lo espiritual se quedara en espiritual, pues ahí sí que es muy difícil que entrara en contacto con nosotros que estamos acá en la tierra. ¿Sí? Por eso necesita de puentes. Y eso lo enseña la iglesia, que el mismo hombre es un sacramento. Jesucristo es el gran sacramento del Padre. La iglesia es un sacramento, el sacramento de nuestra fe, la iglesia. ¿Sí? Entonces veamos cómo nosotros por la fe, gracias a Dios que nos dio la fe, tenemos todo esto que los científicos hasta ahora piensan como, uy, sí, después de siglos gastando millonadas en eso, en fin, nosotros por la fe lo tenemos y lo vivimos, o sea que les vamos ganando años, o sea, vamos años luz por delante de los incrédulos, gracias a Dios, en cuanto a estar preparados para el gran cambio, en cuanto a estar tratando de luchar por ser dignos de la vida eterna, de la Nueva Jerusalén, de ese milenio del Señor en la tierra, que es algo muy interesante que está en el libro del cielo, un re secreto que el Señor revela, y es que serán 2000 años de los nuestros, y es muy lógico porque todos y el mismo Jesús lo dice en el libro del cielo, lo dice a Picarreta, 2000 años siempre vive en esa renovación. A los primeros 2000 años, dice, la renové con el diluvio, a los segundos 2000 años lo renové con mi venida a la tierra, ahora estamos al fin de los terceros 2000 años, ya estamos en tiempo extra, ¿sí? Porque ya pasaron más de esos 2000 años, viene la tercera renovación, que es lo que estamos hablando aquí, esa venida del Señor, con el don de la divina voluntad, o sea, una purificación de la tierra, la iglesia, en fin, el Señor barre con toda la maldad que hay en la tierra, y después vienen otros 2000 años, esos 2000 años ya es ese reino de Jesús, el reinado social del corazón de Jesús en la tierra, la nueva Jerusalén en la tierra, donde se puede hablar ahí que es el tercer fiel, la santificación de las almas, en que el ser humano va a llegar a una altura espiritual impresionante que no alcanzamos a imaginar, así como para los del Antiguo Testamento no alcanzarían a imaginar lo que iban a hacer los santos. Yo ya había hablado de eso. O sea, el Antiguo Testamento con la religión judía, muy imperfecta, muchos se quisieron quedar ahí, pero si yo comparo a un judío fariseo con lo que llegó a ser un santo, que llegó a aprovechar realmente bien todo lo que el Señor nos deja en el catolicismo, pues hay un salto grandísimo. Lo mismo ahora, en ese tercer fiat, la santificación de las almas, estos nuevos 2000 años que están por comenzar, o que están ya iniciando, también el hombre, el Señor, sí lo va a subir de nivel, hasta que llegue a su semejanza, como Adán en el paraíso antes del pecado. Y después de eso viene una tercera, que ya sería el juicio final, que se cumple lo que dice en el libro del Apocalipsis, es un misterio muy grande, como dice que el Señor le ha dado como otro tiempo de permiso al demonio para hacer su último asalto, sus últimos engaños a mucha gente, y ya después cae fuego del cielo y devora a todos, y ya se van para el infierno, ya viene el juicio final, y ya se determina la eternidad de cada uno de sus criaturas, de los ángeles y de los hombres, a dónde va a estar uno ya para siempre en la eternidad. Por eso, hermanos, todo esto nos debe llevar a tomarnos en serio la vida, este poco tiempo que nos quede de misericordia, de aún yo ir arreglando mis cosas. No, o sea, no cifremos todas nuestras esperanzas y esfuerzos, vuelvo y repito aquí, en el sistema. Seguir consiguiendo plata, que las cosas... Sí, hay cosas que son muy importantes, cumplir los deberes y todo eso, pero yo tengo que empezar a interesarme más por preparar mi alma, por purificarla, que esté limpia. Es que el Señor, todo está en el Evangelio, ¿no? Viene un gran banquete con el Rey del Universo, con ángeles, o sea, con la Santísima Virgen, y yo estoy invitado ahí. Entonces yo tengo que tratar de estar a la altura de los que van a ir. Es como cuando a ti te invitan a un banquete, tú no te vas a ir en pijama, o no te vas a ir desnudo, o no te vas a ir vestido con harapos, o con la ropa sucia, o con la ropa con la que estás en la casa cocinando, ¿no? Pues se arregla, se pone la mejor pinta, y se va lo más elegante posible, limpio, perfumado. Si hay un traje específico, un traje de etiqueta que dice, bueno, tienen que ir vestidos de tal manera, entonces uno lo hace, si no, no lo dejan no entrar, así de sencillo. Y eso es lo que dice el Señor del Evangelio. Hizo el banquete, invitó a todo el que hiciera, y así fueran pobres, lo que sea, pero sí tenían que arreglarse. Me dice que como los que fueron invitados al comienzo no quisieron ir, entonces le dice a sus servidores, bueno, inviten a todo el que quiera venir. Yo quiero que mi banquete, no, que mi casa se llene, un gran banquete, pues que no se desperdicie. Entonces dice el Evangelio que fueron y llamaron, y llevaron ciegos, pobres, todos los que encontraban por el camino.
pero que el Señor vio que no estaba con la vestidura adecuada y dijo que lo sacaran y que lo arrojaran a las tinieblas exteriores, o sea, al infierno. Entonces, ¿cómo así? No es que, bueno, venga así como está, ya, entre, no, ahí tiene que haber una preparación. Así me hayan llamado a última hora, en el momento que sea, si yo sea pobre, pero ahí el Señor lo refiere obviamente a el vestido en el alma, esa belleza de las virtudes, esa belleza que da la santidad, la pureza, la oración, la Eucaristía, el vivir en gracia de Dios, toda la obra que el Señor va haciendo. Pero que hermanos, que también ahí los científicos dicen eso, o sea, más que una preparación, o sea, ya siendo gente que toda la vida ha sido muy pragmática, muy racional, de pronto muy soberbio, muy escépticos hacia lo espiritual, muchos de ellos quizás anticatólicos, pero llegan al punto de decir que sí, que la mayor preparación es espiritual, es una cosa de conciencia, de ir buscando un nivel de conciencia más elevado, hablan ellos. Entonces buscaríamos eso, la santidad, mayor unión con Dios. Todo es en Dios, desde Dios. No es solo una cuestión de hacer yoga, una limpieza y sí, porque ellos meten muchas cosas de la nueva era y ahí eso es una verdad media, eso que resulta siendo una mentira o una gran mentira del demonio. ¿Mm? Pero lo importante, hermano, es que sepamos que ese gran cambio ya está en acto, o sea, mejor dicho, la nueva Jerusalén ya está hecha, ya falta poco para que venga todo el cambio, la tierra sea purificada y venga y descienda esa nueva Jerusalén. ¿Mm? Entonces, si tú ves las cosas desde esta óptica, que gracias a Dios no es mi óptica, sino la de los católicos, la de los creyentes, que conocemos, porque hay muchos católicos, la mayoría son católicos de juguete, de mentiras, o farsantes, o católicos que no han tenido la gracia de la verdadera conversión. Yo no lo soy, no puedo decir con eso, entonces yo soy un católico de verdad, pero pues llevo muchos años en la lucha de, por lo menos he tenido la gracia de conocer, de descubrir, de valorar, porque no toda la vida fui católico, comprometido, nunca, o sea, mejor dicho, tuve mi tiempo de estar hundido en lo del mundo, alejado de la fe, que de eso hablaba yo en otro momento también. O sea, hoy en día podemos decir que la cristiandad se acabó. Los que somos hoy católicos, cristianos, es por convicción, por encuentro personal con Cristo, por llamado directo de Dios, por su gracia, por un proceso verdadero de cambio. No porque por una vana tradición o por una imposición, no. Entonces, si el campo magnético se está debilitando, ¿qué quiere decir eso? O sea, si todo preparado para que como que se abra el gran portal y entre el Señor, entre esa dimensión de lo divino a reinar. Claro, habrán simulacros de parte del demonio, como ya hemos visto con el tal proyecto Blue Beam, simulacros que se le atribuirán al anticristo, en fin. Y antes de todo eso, pues sabemos, eso yo, o sea, el que no está preparado, la gente que está más identificada con lo material, con su alma bien puerca, bien alejados de Dios, que nunca se confiesan, que llenos de vicios, viven el homosexualismo, la droga, en fin, más van a sufrir y muy difícilmente se salvarán. O sea, a no ser que ya sí, despierten, acepten esos regalos que vienen ahora, esos últimos salvavidas, como lo que esperamos del gran aviso, del gran milagro, de la iluminación de las conciencias. Como ya va entrando esa dimensión espiritual y va a ir preparando, ¿no? Para ya lo último. Porque Dios es así, Dios es muy misericordioso. Mire cómo hasta a través de ondas y cosas está como si le mandara señales a los mismos científicos, a los mismos gobiernos para que dijeran pilas, pilas. Ellos lo dicen, o sea, es como si una entidad consciente, porque es que esas señales van, hablaban por ejemplo de que con esas explosiones electromagnéticas, o como decía que yo no soy para nada experto en estos temas, entonces sí, esas explosiones de rayos gamma o esos picos energéticos, habían unos que duraban, muchos, duraban exactamente lo mismo. Como acuérdense de eso del código Morse, como si oyan, bueno, a través de las estrellas y de cosas que están a años luz de acá. O sea, como si ya hubieran sucedido hace mucho tiempo, mandan como unas señales a los científicos de aquí de la Tierra. Entonces decía que varios de esas señales duraban exactamente 72 segundos. Y después, ¿no? Y que pasaban, por ejemplo, cada 3 años, cada 4 años, y que los últimos, cada vez más seguido, cada vez más seguido. O sea, como, ya se está acabando el tiempo, listo, prepárense, despierten, despierten. Entonces, bueno, ojalá este video lo escuchen muchas personas, ayúdame pues a compartir la canción, analiza su letra, todo lo que está ahí, hermano, les aseguro que es cierto, es la verdad, y es maravilloso, o sea, qué belleza, qué berraquera, que nuestro destino no es esto acá, este muladar que imagínense que haya una guerra mundial,
en qué habríamos de parar? Esto no, o sea, lo que nos espera no es una gran catástrofe, pero para que venga sí van a haber catástrofes. Entonces dejar la pereza, hermano, la pereza espiritual. Yo hablaba el otro día en mi otro canal en una charla sobre, o sea, que hay cosas que uno va hablando y no las ha pensado, no, ni las ha planeado, sino el Espíritu Santo. Llegaba al punto de decir que nos hemos vuelto una generación de vagos, espiritualmente hablando. Mayoría, una partida de vagos, un montón de vagos. Sí, porque pues, la gente trabaja muy duro y madruga el esfuerzo, pero para lo de acá, para lo del cuerpito. Pero la mayoría de gente, como dice en la imitación de Cristo, es raro el que levante un pie del piso por la vida eterna. Entonces son pocos los que, ay, misa diaria, luchemos, el rosario, así no quiera, lo hago, confesión, tengo que luchar, tengo que dejar este vicio, tal cosa, quiero amar más al Señor, está pidiendo, Señor, ayúdame a rectificar mi intención, úneme más a ti, cámbiame, Señor, quítame tal cosa, tal defecto, ayúdame, ¿sí? O sea, esa lucha interior, hermanos, es completamente necesaria más que nunca. El que no ha emprendido esa lucha por vencerse a sí mismo, por vencer sus malas costumbres, ¿sí? Sus malos hábitos, por vencer su mal genio, su soberbia, su egoísmo, su vanidad, etc. Está muy cogido de la noche, hermano, muy cogido de la noche. El que se quedó en la vez, porque es que uno en una sociedad que vaya espiritualmente, y ahorita con los berracos aparatos, con los reels, con todo esto, peor la vagancia, o sea, la gente ahí, porque sí, o sea, tenemos que ser conscientes, yo sé que muchos de ustedes los creyentes son conscientes de eso, pero en el mundo la gente dormidita, tranquilita, mientras el diablo se nos está preparando para que no pasen el filtro, para que no pasen la prueba, para que se vayan tras el impostor del anticristo. Porque así como viene esa nueva Jerusalén, por eso es que mis letras, hermanos, es muy importante porque en estas canciones yo trato de llevar a que la persona vea más allá, ¿sí? De esto aquí, o sea, se acuerde que es que no fuimos hechos para acá, fuimos hechos para Dios, fuimos hechos para el cielo. El Señor dice eso en el volumen 1, dice, eres del cielo, obra para el cielo. ¿Mm? Pero miren cómo, o sea, si esa guerra cada vez es más evidente, cómo los demonios saben que les queda muy poco tiempo, que ya viene ese gran amanecer, que ya viene ese juicio, que ya viene ese reino del Señor, que ya van a ser ellos castigados, atados, ¿sí? Que ya tienen la guerra perdida. Lo único que les queda es tratar de llevarse almas. Esa es su venganza contra Dios. ¿Sí? Bueno, porque la infelicidad de ellos, el odio de ellos es que ya no pueden amar a Dios por su propia mala decisión. Es un misterio muy grande. ¿Sí? Mal uso de esa voluntad que los llevó a que, como ellos son seres de la eternidad, es algo que no podemos entender mientras estemos en esta dimensión material, pero lo que se decide, o sea, es definitivo, no es como acá en el tiempo que nosotros podemos y cambiar, arrepentirnos, nos caemos y nos levantamos. No, ellos cayeron y quedaron caídos, o sea, era tanta su conocimiento y su prueba que la decisión que tomaron era con plena, o sea, sí, son misterios muy grandes. Por eso, toda esta red, este último siglo XX-XXI, estas últimas décadas, un plan monstruoso de eso, tener a la gente dormida, materializada, paganizada, sensualizada, esclavos totalmente del cuerpo, del sexo, de la comida, de los placeres, eh, casi totalmente desconectados de Dios, lo que se ve en el mundo. Pero a la vez, como el mundo está así, sabemos que en el pueblo de Dios cada vez hay gente con más sed. Incluso este científico hablaba de eso, este escritor, como mucha gente, o sea, la gente sedienta de esta información, de entender qué está pasando. Pero resulta que eso es estúpido, porque ya el Señor nos lo ha dicho en la Biblia, vuelvo y repito, hace siglos, pero como no hay humildad, entonces, no, lo que nosotros descubramos, lo que los hombres hagamos, el progreso. El progreso ha llevado, yo lo he repetido muchas veces, a que el hombre pone las esperanzas en las obras de sus manitos, en las obras de su cabecita, y ya no espera en el Dios que hizo el cielo y la tierra, y que se entregó por nosotros en Jesús, y que se sigue entregando en la Eucaristía, en fin, sino que se espera en cositas de tierra, en hombres de tierra, y no se espera en el único que verdaderamente va a cambiar esto. Por eso, el que pone la esperanza en hombrecitos, mira, ahí están como los judíos, esperando un Mesías de tierra que viene a ofrecerles eso, cosas de tierra, que ellos felices. Entonces, no, hermanito, yo te invito a que, y como lo ves, si tú te pones a escuchar las letras de mis canciones, ves eso, o sea, cielo, más allá, no somos de acá, preparémonos, no nos acomodemos, no nos apoltronemos, no nos amañemos mucho acá, ¿sí? Porque es que de verdad, o sea,
Si tú te conformas con esto, hermano, estás cayendo en una mediocridad tenaz. O sea, lo de Dios, el reino de Dios, la Nueva Jerusalén es para los esforzados, para los valientes, para los guerreros, para los hombres de verdad. En una sociedad afeminada, una sociedad donde la mayoría de hombres se están volviendo maricas, perdón la expresión, y las mujeres también. Y yo, perdón la expresión y lo que yo decía, ¿no? O sea, esa palabra que cuando yo estaba hace unas décadas en el colegio era el peor insulto que a uno le podían decir. Era peor que si le dijeran a usted que es un hijo de tantas, o mejor dicho, era lo peor que usted le dijeran, marica. Y ahorita usted ve por las calles ya hace mucho tiempo, años. Yo se analizaba, eso siempre me ha fastidiado mucho, esa forma de tratarse entre los jóvenes y ya gente ni tan joven, entre hombres y mujeres, uy, marica, no sé qué. Pero dense cuenta, es que invocar a María, ay marica, esa palabra es detrás de eso hay demonios difundiendo eso y por eso no ve también un pulular tenaz de eso. Y resulta que sentencia que está en la Sagrada Escritura, a esa ciudad celestial no van a entrar los afeminados, no van a entrar ni los perros, ni los idólatras, ni los brujos, ni los que aman la mentira, todo eso está en el libro del Apocalipsis. ¿Será que yo le estoy cantando una fantasía? ¿Será que yo le estoy allá, mejor dicho, clamando Jerusalén, ciudad de gloria y majestad, ciudad de plena libertad, de vida sobrenatural? Hacia ti vamos caminando, hacia ti peregrinamos. Hacia ti peregrinamos. Es una ilusión, hermano. Los profetas ya estamos aquí, los que habemos de venir para los días del fin. El Señor nos reúne. Señor, reúnenos, congréganos, tus verdaderos hijos, a tus apóstoles, a tus profetas, para que le demos toda gloria a tu nombre santo y poderoso, para que tu pueblo se alegre, para que tus enemigos se confundan, para tu mayor gloria, Señor. Amén. Entonces, sí, hermano, prepárate, preparémonos. Hagamos, o sea, la lucha se trata de dejar que Dios, o sea, no es tanto el esfuerzo humano, es mi esfuerzo debe ser como yo hacerme a un lado, la humildad. Yo te necesito, Señor, obra tú en mí, ¿sí? Enséñame tú, ayúdame tú, obra tú en mí, es dejarle libertad a Dios, de que Él sea Dios, que Dios me muestre que Él es Dios en mi vida, dejarle libertad, de que Él haga en mí su obra, de que Él haga en mí lo que Él quiere, lo que Él anhela. Y si yo supiera y si conociera realmente lo que Él quiere, es algo que yo he repetido mucho. Si yo supiera lo que Dios quiere, hermanos, como la dice la Santísima Virgen, estaba dispuesta a morir 1000 veces antes de salirme de la voluntad de Dios. Estaba dispuesta a que me cortaran en pedazos antes de hacer un solo acto de mi voluntad. Pero como nosotros no la conocemos, no conocemos cuál es esa voluntad verdaderamente, ni conocemos a Dios, entonces vivimos en nuestra voluntad humana como si nada, habituados al pecado, habituados a la soberbia, habituados a ser cada uno de sí mismo su propio Dios. Entonces, no, hermanos, es muy importante pues ejercitar ahora más que nunca la fe. Y si para ti todo esto es un lenguaje extraño, el que te alejaste completamente, te invito a reevaluarlo. Mira como hoy en día hay mucha gente enviados de Dios, el Señor tiene su plan, sus hijos. Él sabe, el Dios es astuto, Él sabe cómo llegarle a la gente en estos tiempos. Mira, a través de un rockero, a través de un artista, hay uno que era todo lleno de tatuajes y también se volvió a Cristo y él no ve que habla a través del Espíritu Santo. Otras muchachas esto también así, que eran del mundo, llenas de tatuajes, para mostrarles a esta generación que sí, o sea, que Dios está actuando, que Dios es Dios, que Jesús sigue salvando, rescatando vidas, renovando vidas, restaurando hombres que el enemigo nos quería destruir completamente. Otros que el Señor les ha hecho un proceso de formación intelectual muy interesante, que han sido comunistas o científicos o ateos y ahora son creyentes. Bendito sea el Señor, el ejército del Señor se está levantando, el ejército de la Santísima Virgen María. Vean ustedes, y cosas que son irrefutables, de vida, de experiencias reales, no los balbuceos que hablan, los que de verdad viven solo con el signo pesos acá, pero disfrazándole de fraternidad, de igualdad, ¿sí? Del pueblo, el amor a los pobres. Tira, solo se buscan a sí mismos, ¿sí? Solo les interesan sus intereses valga la redundancia, solo les interesan sus intereses, no les interesa para nada el bien de la humanidad, mucho menos la salvación eterna de las almas y mucho menos darle gloria a Dios, porque eso es el fin de todo. El hombre fue creado es para agradarlo a Él, eso es algo que
Mi misión esa es la tarea, tratar de volver a esa mentalidad teocéntrica, porque todos hemos crecido en una mentalidad antropocéntrica, ¿sí? Salir de la trampa de vivir es, busco a Dios para que me dé, me sane, me prospere, pero no pensamos en Él. O sea, es que el primer mandamiento, repito, es amarlo a Él sobre todas las cosas. Entonces mi vida debe ser para contentarlo a Él. Es un Dios que se alimenta de nuestro pequeño amor. Es un Dios que lo pide y lo manda y lo mendiga como si fuera su alimento. Así es el Dios verdadero. Dios que se alimenta del amor de las criaturas. O sea, Dios se alimenta de los actos de amor. Escucha eso tan importante que te estoy recordando o enseñando. Dios se alimenta de los actos de amor de los hombres y los demonios se alimentan de los actos de pecado. Porque el pecado es precisamente eso, lo contrario al amar. Pero los demonios se alimentan del pecado. Entonces deja de alimentarlos, dejemos de darles alimento. Las cosas que hacemos supuestamente en intimidad, nadie nos está viendo y resulta que estamos rodeados de todo el cielo y de un montón de demonios también. O sea, lo que está pasando en el interior de cada uno de nosotros es algo muy serio. Por eso el Señor dice, cada alma es un reino. Por eso por cada uno de nosotros, en torno a cada uno de nosotros hay una guerra cósmica, y es algo que he repetido muchos años atrás. Por eso una de mis primeras canciones se llama La Guerra. Invito a que la escuches. A propósito de eso, es que el tiempo no me da, pero con lo que he aprendido últimamente puedo mejorar, arreglar, remasterizar todas mis canciones que he subido, porque hay muchas de ellas que sí, que suenan mal, o sea, tienen malas los volúmenes, las frecuencias, saturadas, no, como una mezcla sucia, se llama eso. Pero si tú ya escuchas esta última Jerusalén, te vas a dar cuenta ya del cambio, ya un sonido musicalmente hablando mucho más profesional, y así van a seguir sonando, y ojalá cada vez con la ayuda de Dios y seguir estudiando, y también pues con los que me puedan ayudar económicamente, porque todo esto pues tiene como todos sus costos. Es que vale la pena apoyar a este artista que quiere servirle al Señor con los dones que Él me ha dado y ir mejorando. Entonces te animo a que estés muy atento a las siguientes canciones con letras sí, que tienen enseñanzas muy importantes que el Señor me ha ido inspirando desde mi juventud y que ahora pues sí, como iban a sonar más profesionalmente, entonces te animo pues a que las escuches, las compartas, ojalá con los jóvenes, con la gente que le gusta el rock, que creció escuchando rock, que sé que son muchos, ¿m? O los que escuchan otras cosas, como ahora el maldito reggaetón que lo detesto con toda mi alma, ese género tan asqueroso. Eso sí es música realmente satánica. Entonces, aunque para muchos sí el rock lo satanizan, yo por ahí decía en algún momento esta es música no apta para fariseos, o sea, si te quedas viendo la exterioridad de las cosas, muy muy difícil, hay que ir a la esencia, a la sustancia. Y si uno se pone a ver musicalmente, o sea, las letras y toda música más satánica, hasta el merengue, la salsa, es el reggaetón, tanta música popular que es más para mover al cuerpo, pero nada de hacer pensar. El rock que yo hago es para escuchar, es más para escuchar y ver la letra, pensar en la letra, en el mensaje. Yo ya había hablado de eso, pero lo repito para que alguno que esté por ahí todavía despistado lo entienda. Lo que hace que moralmente sea buena o mala una canción es su mensaje, su letra. Y bueno, pues aunque es rock, ustedes ven, no es rock así metal, repesado, como hay mucha gente que le gusta ser más fuerte, más pesado, no, a mí no me gusta tan estridente, eso se llama distorsión, con tanta distorsión en las guitarras, y eso no, que se siente una atmósfera así, caótica, muy densa. No, es más bien suave y las canciones que vienen ahora van a ser sí, más un rock que trato que sea así, más armónico, que sea bonito, que sea agradable, también tratando de que no sea muy mundano, porque sí, lo tiene, ya había hablado de eso también, su origen mundano. Pero si yo me quedo ahí, no podemos utilizar las cosas, entonces no podríamos utilizar el celular ni el internet, porque todo eso tiene un origen inspirado por demonios prácticamente, pero Dios lo ha permitido porque Él sabe cómo sacar bien de todo. Entonces lo mismo, o sea, que dejemos que es lo que yo intento hacer y otros por ahí, al sacar bien de ese género musical, utilizar la música para el bien, como el demonio tanto lo ha usado para el mal. Bueno, por ahora no me extiendo más. Me encomiendo a tus oraciones. Vuelvo y te repito que bienvenido cualquier apoyo económico. Puede ser una pequeña cantidad, pero si se puede mensualmente mejor. Eso lo pueden hacer a través de Patreon o alguna de las cuentas que aparecen. Y Dios pues va a recompensar tu generosidad, porque en estos momentos ayudarme a mí es ayudar, es a seguir construyendo el reino de Dios, el reino de su divina voluntad. Tengo sí, muchos proyectos, muchas cosas importantes, pero que necesito esos recursos para poder seguir adelante, sacándole más tiempo a esto.
Uno de esos es pues terminar de escribir un libro que empecé a escribir hace años, pero empecé a entrar en unos terrenos y tan santos, tan sublimes, tan delicados que mejor paré un tiempo hasta que realmente pues mi vida no estuviera como más en armonía, más acorde realmente. ¿Sí? Porque pues como todos tengo también mis debilidades, mis luchas, entonces hasta que no lleve cierto tiempo en una completa rectitud con la ayuda de Dios, pues no seguiré escribiendo ese libro. Y lo estaba escribiendo frente al Santísimo, y entonces sí, ya estaba entrando en unos terrenos muy fuertes, muy santos, de cosas muy sublimes, muy hermosas, entonces no sé, ¿qué hago yo esto con eso? O sea, mejor dicho, demasiado, entonces no, mientras yo no esté viviendo todo eso, digo, o no en su perfección, no en su plenitud, porque eso solo va a ser ya cuando el Señor está reinando, vivir perfectamente en la divina voluntad, pero entonces nunca haría nada, ¿no? Y no se vale de instrumentos imperfectos, de débiles, pecadores como nosotros. Pero sí, por lo menos que yo estuviera, mejor dicho, sí, Dios tiene su tiempo para cada cosa, pero sí espero, con la ayuda de Dios, este año que viene, 2026, retomar y ojalá poder terminar ese libro y pues poderlo publicar. Pero también pues no lo pude seguir por eso, por el tiempo. Y para tener yo el tiempo para estas cosas de apostolado, pues tengo que tener, como todos, esa ayuda económica, porque yo pues con mi trabajo sostengo mi hogar. Nosotros con mi esposa tenemos 5 hijos, y ya el mayor se independizó, pero ustedes saben, o sea, todo tan costoso que está, las cosas cada vez, o sea, gastos que van como en aumento a medida que los hijos van creciendo. Y pues yo soy pintor de arte religioso, entonces ustedes se imaginarán, una otra forma de ayudarme también es esa, mandándome a hacer obras originales. Yo hago pinturas en óleo, técnicas clásicas, murales, restauración, marquetería, todo lo relacionado con el arte sacro, hojilla de oro. Entonces eso también es una muy buena forma de ayudarme, es mandándome a hacer trabajos, pronto para una curatoria, una capilla. En Colombia, pues, murales. En otras partes del mundo, pues, puedo enviar también las obras. Bueno, querido hermano, me alegra que estés acá, por haber escuchado este video hasta el final. Una vez más, ayúdame suscribiéndote si no lo has hecho. Dios te bendiga y que esto te sirva para dar al menos un paso más en ese irnos acercando a la ciudad de oro, a la ciudad de los santos, de los justos, donde por fin descansaremos después de todo lo que cada uno de nosotros ha tenido que vivir, sufrir en esta vida y lo que nos espera, ¿no? Todo lo que viene. Sabemos que antes de que venga ese gran reino de amor y de paz, pues va a haber una borrasca, una tempestad aquí muy fuerte, pruebas difíciles. Y por eso, mientras tenemos tiempo, yo quiero sí sacar muchas más canciones, que mucha más gente me empiece a escuchar, hasta el punto de que pueda ofrecer también retiros espirituales presenciales. Desde ya pues los puedo hacer, los ofrezco para que alguien que de pronto quiera, que pueda, que tenga un grupo de oración, una comunidad donde quieran aprender más de cómo vivir en la divina voluntad. También puedo ofrecer esos retiros espirituales. Bueno, hermanos, Dios los bendiga y la Virgen María los proteja. Jerusalén, ciudad de gloria y majestad, ciudad